Novena a la Virgen del Carmen. Salutación. Virgen del Carmen, queremos a lo largo de estas jornadas andar el camino de la plegaria y de la reflexión hacia una meta, la de conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos, Señora de la Luz, para redescubrirte cada día en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Haz que a través de la experiencia espiritual del Carmelo te contemplemos como Virgen orante, que nos enseña a acoger, meditar, vivir y proclamar la palabra de Dios, y como Madre espiritual que acompaña el desarrollo de nuestra existencia cristiana desde el bautismo hasta la plenitud en Cristo. Rosa del Carmelo, perfúmanos en el alma y en el cuerpo, para que seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Estrella del mar, conduce nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hasta las playas luminosas de la patria. Reina del cielo, que un día junto a ti gocemos de una eternidad para proclamar la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti maravillas, así sea. Sexto día de la pureza. Momento evangélico. Escribe San Lucas. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso de concebir y dar a luz un hijo, pues no conozco varón? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Cuando María recibe el mensaje de su maternidad divina, presenta al arcángel Gabriel un reparo, su virginidad. Pero como para Dios nada hay imposible, María será a un tiempo madre y virgen. Nuestra Señora acoge con su fecundidad virginal como un don exquisito de la gracia y como un prodigio del poder de Dios. Es la hora feliz de la encarnación. Se ha cumplido el viejo vaticinio. La Virgen está encinta. La noche asombrada de Belén contemplará el resto de la profecía. La Virgen da a luz un hijo y la pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. María es siempre virgen. El camino de la virginidad es de pocos. Cristo la aconseja a los que quieren conseguir la libertad de corazón para entregarse a la plenitud del amor. Todos, sin embargo, debemos cultivar la castidad. Plegaria universal. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre, fuente de toda pureza, por medio de Cristo Jesús, que quiso abrazar una vida virgen cuando puso su tienda de campaña entre nosotros, y digámosle con confianza: por María, la Virgen de las Vírgenes, escúchanos, Señor. Para que la Iglesia, siguiendo a María, que es su figura, se conserve siempre virgen, guardando íntegramente la fe prometida a su esposo. Por María, la Virgen de las Vírgenes, escúchanos. Para que todos los consagrados a Dios en el sacerdocio y en la vida religiosa mantengan fielmente su amor preferencial a Cristo, la Virgen de las Vírgenes escucha. Para que los esposos cristianos practiquen con valentía la castidad conyugal, luchando contra el hedonismo ambiente, por María la Virgen. Para que los jóvenes se esfuercen en ser castos en su noviazgo y en sus diversiones,
Por María, la Virgen de las Vírgenes, escúchanos. Para que todos aquí reunidos vibremos siempre con el ideal de pureza que nos ofrece Dios en Santa María, la Madre Virgen. Y un momento de silencio para que cada uno haga su petición. Por María, la Virgen de las Vírgenes, escúchanos, Señor. Oración. Te suplicamos, Señor, que nos asista con su intercesión poderosa la Santísima Virgen María, Madre y Reina del Carmelo, para que, guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte de la perfección, que es Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, y bienvenidos a la Eucaristía, en la que celebramos también la novena a Nuestra Madre del Carmen. Bienvenidos todos los que lleváis a la Virgen del Carmen en el corazón. Comenzamos cantando Virgen del Carmen Bella. Virgen del Carmen Bella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del Carmen bella flor, salve esperanza mía, salve raudal de amor, salve esperanza mía, salve raudal de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, antes de comenzar la celebración de la misa, siempre tenemos que mirarnos al corazón de cada uno de nosotros. Mirarnos de nuestras debilidades, nuestras flaquezas, para pedirle perdón a Dios. Porque Dios quiere un sacrificio agradable a sus ojos. Por eso les invito a todos ahora a ponernos en la presencia de ese Dios que es amor, que nos perdona y que nos ama mucho. Mi boca cantará tu alabanza. Mi boca cantará tu alabanza. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Mi boca cantará tu alabanza. Queridos hermanos y hermanas, vamos poco a poco metiéndonos en el misterio de María, que nos habla cada noche y que nos dice cuáles son las cosas que ella quiere compartir con cada uno de nosotros en esta novena. Solamente 2 palabras ha conservado los evangelios que tuvo con su Hijo Jesús. Una de ellas fue ayer. ¿Por qué nos has hecho esto a nosotros, a tu Padre y a ti, que te buscábamos ansiosos? Hoy nos damos cuenta también que María nos habla de otra manera. Han pasado muchos años.
La primera meditábamos estas palabras, ¿por qué te has portado así con nosotros? Hoy, sin embargo, nos invita a otra cosa muy importante, fundamental para la vida del cristiano. Digo que han pasado muchos años desde esa primera palabra, ¿y qué pasó durante tantos años, durante tanto tiempo? ¿Estuvieron en silencio? Nos imaginamos las historias de amor al adolescente Jesús, que crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Nos imaginamos también los consejos de madre al joven Jesús, que soñaba en instaurar un reino, el reino de David. Y sobre todo, las preguntas que tanto se hacía cuando no pasaba nada en la vida de Jesús. Pasaban los años y Jesús estaba ahí, trabajando en el taller de su padre, San José. Hoy el Evangelio, queridos hermanos, nos lo presentan a Jesús, a María y a los discípulos en una boda. Y María siempre está atenta a lo que sucede en todas partes. Y está atenta también a lo que sucede en esa boda. Y le dice a Jesús, a su hijo, no tienen vino, se les ha terminado el vino. Y Jesús le dice, ¿y qué tengo que ver yo con esto? Ni tú ni yo somos los protagonistas. Sin embargo, Jesús justamente, a pesar de que no era el protagonista de la boda, sin embargo, comienza su primer signo, comienza a realizar los milagros. Y justamente lo que nos impacta de esta palabra de María es que ella ha convertido esta súplica en una oración. La oración que tenemos que tener todos nosotros. La oración que tiene que ser el centro de toda nuestra vida. María estaba allí en la fiesta, como todos los demás, pero está atenta a las necesidades del mundo, a las necesidades de su mundo, que en ese momento eran que los novios habían dejado sin prever el vino abundante y necesario para cada uno de los participantes. Hay una pregunta que tenemos que hacernos, queridos hermanos, para hablar de un tema que para mí es muy importante, el tema de la oración. Dime cómo oras y te diré cómo es tu vida. Una pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué es la oración para mí? ¿Cómo oro yo? ¿Cuánto tiempo le dedico y cuánta intensidad tengo yo para hacer oración? María está ahí justamente presentándose ante ellos, pero no de una manera indiferente, sino está atenta a todo lo que pasa. Y también nosotros como cristianos tenemos que estar atentos a todo lo que sucede alrededor de nuestra vida. Nunca como hoy, queridos hermanos, se ha sentido la necesidad de la oración. Vivimos en un mundo que nos lleva a la superficialidad, al vértigo, a estar corriendo de un sitio para otro. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. El hombre necesita pararse. Decía un gran obispo de Brasil, dice, el hombre de hoy ha logrado llegar a la luna, se ha metido en lo más profundo del mar, ha inventado los medios más sofisticados para comunicarse, pero no ha logrado meterse dentro de sí mismo. Necesitamos inventores del silencio, necesitamos inventores de meternos dentro de nosotros mismos para encontrarnos con Dios, porque es ahí donde Dios se hace presente. Necesitamos descubrir el silencio, la necesidad del silencio, ¿para qué? Para comunicarnos con Dios. Queridos hermanos, estamos en una comunidad carmelita donde la oración es un estilo de vida, es una manera de ser, es sobre todo una vocación, vocación de la interioridad, vocación de la oración, vocación del diálogo con Dios. Tenemos ahí los grandes santos de la oración, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús decía, ¿qué es la oración?
es tratar de amistad con Dios, tratando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Es un trato de amistad, es una experiencia de encuentro, es sobre todo un trato de estar muchas veces con quien sabemos nos ama, es decir, es un trato de amor, de amistad profunda, íntima y sobre todo de amor con Dios. El Evangelio de Juan nos presenta a María en la boda, pero atenta a todo lo que está pasando en ese momento. Dialoga con los novios, habla con las personas y se entera de que les falta el vino. No vamos a hacer una meditación sobre todo esto, sino ver un poco cuáles son las características, cuáles son las cosas necesarias para que podamos nosotros tener esos momentos de encuentro con Dios como lo estamos haciendo ahora. Hay tres cualidades que son fundamentales para hacer la oración. Confiarse y confiar en el otro, escuchando al otro, esperar del otro, también esperar alguna cosa del otro y sobre todo estar atento a quienes están cerca de nosotros. Y la pregunta que nos hacemos es esta: ¿dónde oramos nosotros? ¿Cómo oramos nosotros? Queridos hermanos, yo quisiera que en este momento tengamos también cómo oro yo, cómo es mi oración, cómo es la plegaria que yo tengo con Dios. ¿Solamente es una oración intimista o es una oración abierta también a las necesidades de los demás? San Juan de la Cruz dice que toda oración nace de una herida, de algo que nos duele, de algo que realmente estamos viviendo con intimidad. Él decía: ¿dónde te escondiste, amado? Me dejaste con gemido, como el ciervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y era sido. Se sentía justamente herido por el amor de Dios y por eso salía a buscarle a Dios. El orante es alguien que confía y es un ser que escucha. La Biblia nos dice que la oración aparece de una manera muy particular en los grandes orantes del mundo antiguo. Abraham tiene una discusión con Dios. Sin embargo, la oración no es una discusión con Él. A ver cuántos justos hay en Sodoma y Gomorra. Lo mismo también Moisés, el gran orante del Antiguo Testamento, se pelea con Dios. ¿Para qué? Para que perdone a su pueblo. A ver si el pueblo es justo o no es justo. Jesús, en cambio, nos dice algo muy distinto. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Buscad y encontraréis. La oración no cambia el corazón de Dios, queridos hermanos. Él sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Pero sí que la oración cambia en nosotros la aceptación de Dios, que tiene siempre su voluntad. En el Carmelo, como decía antes, tenemos una experiencia maravillosa de qué es la oración. Nos hablan de la oración como actitud de disponibilidad y de actitud de apertura al diálogo con Dios. Santa Teresita nos dirá que es un impulso del corazón, es algo que tiene que nacer de nosotros mismos. Una mirada de fe, una mirada de amor, una mirada de esperanza. Por eso, la oración no es solo para eso, para recibir cosas de Dios, sino también para conocer, alabar y glorificar a Dios. No importa a nosotros, lo importante no somos nosotros, lo importante es Dios que está en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, la segunda capacidad que tenemos que tener para hacer oración es esperar en el otro. María nunca ha visto a Jesús en los 30 años que ha existido hacer milagros, hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, sabe que Jesús puede hacerlo. No tienen vino. ¿Cómo? No lo sabe cómo es, cómo lo va a hacer, pero sabe que Jesús tiene la solución
porque puede hacer el milagro de convertir el agua en vino. El verdadero orante, queridos hermanos, deja hacer a Dios. Y como decimos vulgarmente, Él escribe siempre con líneas torcidas a pesar de con líneas rectas a pesar de nuestras líneas torcidas. No es fácil esta actitud, dejarnos mirar por Dios, dejarle a Dios que actúe en nuestra vida. Nos entra la duda de que Dios no nos ha escuchado cuando no conseguimos lo que le hemos pedido, o que no hemos dicho correctamente el problema. Muchas veces, queridos hermanos, nuestra oración no tiene efectividad. ¿Por qué? Porque no confiamos en la persona del Señor, porque no le confiamos todas nuestras necesidades con autenticidad. Y la tercera cosa que nosotros tenemos que tener para ser hombres, mujeres de oración es esta: estar atento a quienes viven alrededor de nosotros. Queridos hermanos, nos decía Santa Teresa, ¿qué importa que yo esté en el purgatorio toda la eternidad si puedo salvar una de las almas? La gran mayoría de las veces nuestra oración se queda en nosotros mismos, en nuestras necesidades. Sin embargo, tiene que abrirse a las necesidades de los demás. Por eso, ¿cuáles son las urgencias que hoy tiene el mundo para que nosotros oremos con insistencia, con perseverancia, con autenticidad? No tienen vino. Nos preguntamos, ¿y cuáles son las carencias más urgentes en este mundo de hoy? ¿Dónde falta ese vino en esta boda del mundo que Dios está celebrando? El pecado en todas partes es pecado, tiene nombre y nosotros también le ponemos rostros concretos. Vemos injusticias. ¿Y cuáles son esas injusticias que nosotros encontramos hoy? Queridos hermanos, todos los días cuando miramos la televisión vemos ese desgaste que está haciendo la humanidad de la guerra entre Ucrania y Rusia y entre Israel y Gaza. Yo creo que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente siempre, que el cristiano no puede poner la guerra como un medio para solucionar los problemas que tenemos entre los hombres. Guerra que se da también en nuestras familias, guerra que se da también en la política, guerra que se da en tantas partes de nuestra propia existencia. Esa guerra que después genera lo que es la lacra de la humanidad, la pobreza entre ricos y pobres, la distancia que existe entre esos dos sectores tan fuertes que hoy están minando la humanidad y que están explotando la humanidad. Otro de los temas fundamentales para mí personalmente, yo creo que es el tema del aborto. Queridos hermanos, no podemos aceptar con tanta facilidad en el mundo los millones de niños que son muertos antes de nacer. Es un tema que es para nosotros urgente rezar. ¿Para qué? Orar para que vengan niños al mundo, para que vengan jóvenes al mundo, para que haya vida en este mundo. Y sobre todo también otro de las grandes lacras que tiene nuestra humanidad es la inmigración. Hoy nos damos cuenta la cantidad de extranjeros que viven en España, de personas que vienen ¿para qué? Para buscar trabajo, para buscar comida, para buscar sobrevivir en la vida. ¿Por qué? Porque en sus países se están viviendo y se están muriendo de hambre. Hoy hay muchos sectores queridos hermanos, que nos están pidiendo oración. Hay muchos sectores y personas a nuestro lado que no tienen vino, no tienen alegría, no tienen trabajo, no tienen amor, no tienen un alojamiento, sobre todo no tienen justicia que se les haga como ser de personas. Estas palabras de María son hoy súplica, angustia, que no podemos callar, pero sobre todo
que no podemos dejar de orar para que ellos sean atendidos y sean escuchados. El Evangelio de hoy termina, dice, este fue el primer milagro que hizo Jesús para que fuera reconocido como Mesías. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Queridos hermanos, hoy nos toca a nosotros ser signos de Jesús y ser signos mediante la oración, mediante la súplica. ¿Para qué? Para instaurar el reino de Dios que ha llegado ya a este mundo y para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor de la historia y el Señor de la vida. Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla,